Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Hoy tengo un tema que créanme les va a dejar con la boca abierta, con la mandíbula desencajada. Vamos a sumergirnos en las profundidades del glamour, del drama y de las sombras del mundo del espectáculo turco, en concreto, en la vida de una de sus estrellas más rutilantes, la inconfundible, la hipnótica Demet Özdemir. Y no les voy a hablar de sus últimos proyectos, de sus fabulosos estilismos, de sus románticos romances de cuento de hadas. Hoy nos vamos a adentrar en una historia que ha sacudido los cimientos mismos de su fama. Una historia que huele a intriga, a secretos, a voces, a mentiras que florecen en la oscuridad, a engaños cuidadosamente orquestados, y a consecuencias muy serias. ¿Están listos para la verdad? Para desentrañar la madeja de un escándalo que amenaza con empañar la imagen de una de las actrices más queridas de Turquía. Porque yo sí lo estoy. Tengo mi café, mi libreta y mi curiosidad afilada. Prepárense porque esto se pone intenso. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este huracán mediático, quiero pedirles un favor enorme, un favor que es crucial para que este canal siga creciendo, para que pueda seguir trayéndoles este tipo de contenido explosivo y revelador. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son fieles suscriptores, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Necesito su apoyo para seguir investigando, para seguir trayéndoles historias que les mantengan al borde del asiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, y listos para la acción. Porque este vídeo es solo el comienzo. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una actriz turca de renombre internacional, un nombre que resuena en los 5 continentes. Ha protagonizado algunas de las series más exitosas de Turquía, series que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones, rompiendo barreras lingüísticas y culturales. La hemos visto brillar con una intensidad arrolladora en papeles inolvidables como Erkenci, la comedia romántica que la catapultó a la fama, donde su química con Can Yaman encendió la pantalla y los corazones de millones. Y por supuesto Doğu Kaderimdir, una serie dramática que demostró su versatilidad y su capacidad para conmover al público con su interpretación de Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Demet ha demostrado su talento, su belleza, su carisma, y se ha convertido en un verdadero icono de la televisión, una figura admirada y respetada, una musa para diseñadores y un referente para las jóvenes actrices que sueñan con seguir sus pasos. Pero como suele ocurrir en el intrincado y a veces despiadado universo de la fama, la cima tiene un precio. Y en el caso de Demet, ese precio parece ser, paradójicamente, la verdad. Los focos, las cámaras, los flashes, la exposición constante a la mirada pública, a la crítica, a la especulación. Los rumores sobre su vida personal siempre han estado a la orden del día, como una sombra que la persigue, como una melodía que no para de sonar en el fondo. Pero en este caso los rumores han mutado, se han convertido en algo mucho más grave, algo que amenaza con socavar su imagen y, en última instancia, su carrera, acusaciones serias de mentiras, de manipulación, de una estrategia cuidadosamente orquestada para controlar su imagen y ocultar la verdad. Todo comenzó con una serie de declaraciones contradictorias, pequeños detalles que, como astillas de vidrio, comenzaron a perforar la superficie pulida de su imagen. Detalles que sumados comenzaron a levantar sospechas, a encender las alarmas en los pasillos de la prensa rosa, en los foros de fans, en las redes sociales. Y para ser honestos, en el mundo del espectáculo, los pequeños detalles son como migas de pan, como un mapa invisible que te guía hacia un festín de revelaciones, de verdades incómodas, de secretos que se resisten a ser ocultados. Las primeras grietas, las primeras señales de alerta, aparecieron en torno a su vida sentimental. Demet siempre ha sido una persona muy celosa de su intimidad, reservada con respecto a sus relaciones personales. Pero los medios turcos, con su olfato implacable, con su sed insaciable de noticias jugosas, con su habilidad para husmear en la vida de los famosos, siempre están al acecho, esperando el momento oportuno para saltar. Recordemos su relación con el cantante Oğuzhan Koç, con quien finalmente se casó en una fastuosa ceremonia. La boda, por cierto, fue todo un acontecimiento, un cuento de hadas moderno, un despliegue de elegancia y glamour que acaparó titulares y portadas de revistas. La novia radiante, el novio enamorado, los invitados famosos, la atmósfera mágica, todo parecía perfecto, un reflejo de la felicidad absoluta. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué ocurrió tras el telón, una vez que las cámaras se apagaron y los focos se apagaron?
Pronto, muy pronto comenzaron a circular los rumores de crisis, de problemas, de desavenencias en la pareja. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el terreno se vuelve resbaladizo, lleno de sombras y de secretos. Se dijo con insistencia que la relación no era tan idílica como parecía en las redes sociales, que había infidelidades de ambas partes, que la felicidad mostrada al mundo era, en realidad, una fachada cuidadosamente construida, una máscara que ocultaba la realidad. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la mentira, de la manipulación, del control de la imagen. Porque, según algunas fuentes, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente turbia, Demet habría estado orquestando, con una precisión milimétrica, una estrategia para mantener una imagen impecable, para proyectar al mundo una imagen de felicidad y perfección, incluso a costa de la verdad. Se dice que habría filtrado información controlada a ciertos medios, que habría tejido una red de contactos, de favores, de acuerdos, para que su narrativa fuera la que prevaleciera. Y lo más grave de todo, se rumorea que habría pagado, sí, pagado, para que se manipularan o se eliminaran noticias que pudieran perjudicar su imagen, que pudieran revelar la verdad, que pudieran destrozar el castillo de naipes que había construido. Pero como ya sabemos, las mentiras, por más elaboradas que sean, por más esfuerzo que se ponga en su construcción, tarde o temprano se descubren, tarde o temprano se desmoronan como un castillo de arena frente a las olas. Y el problema, el gran problema, es que en este caso, las consecuencias podrían ser devastadoras para la carrera de Demet. Porque, ¿qué es lo que el público o los fans valoran por encima de todo? La autenticidad, la honestidad, la transparencia. Quieren creer en sus ídolos, quieren admirarlos, quieren que sean reales, que sean humanos, que no sean perfectos, pero sí genuinos. Y cuando sienten que se les ha engañado, que se les ha vendido una imagen falsa, que se les ha ocultado la verdad, la decepción puede ser tan grande, tan profunda, que puede acabar con el cariño, con la admiración, con la lealtad que antes sentían. Pero las acusaciones no se detienen ahí, la tormenta no amaina, la sombra no se disipa. También se han levantado sospechas sobre su relación con sus compañeros de trabajo, con los equipos de producción de sus series, con los directores, con los actores, con todos aquellos que comparten con ella largas jornadas de rodaje. Se habla con creciente insistencia de exigencias desmedidas, de un comportamiento diva, de una actitud poco profesional que habría generado roces y tensiones en los sets de rodaje. Se habla de caprichos, de desplantes, de un trato poco amable hacia quienes la rodean. Y esto, obviamente, se suma a la imagen de manipulación, de control, de falta de autenticidad que se está construyendo, como una tela de araña, alrededor de ella. Es una imagen que contrasta radicalmente con la que proyectaba en pantalla, con la joven cercana y accesible que conquistó los corazones de millones. Y es precisamente esa contradicción, esa brecha entre la imagen pública y la realidad, lo que alimenta la curiosidad, la especulación, la desconfianza. Lo peor de todo, creo yo, y es algo que me preocupa especialmente, es el impacto que todo esto puede tener en sus futuros proyectos, en su carrera profesional. ¿Qué productora, qué canal de televisión querrá contratar a una actriz que tiene una reputación de ser poco fiable, que genera conflictos, que exige tratos especiales? ¿Qué director, qué actor querrá trabajar con alguien que supuestamente crea tensiones, que dificulta el ambiente de trabajo, que antepone su imagen a la calidad del producto final? En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, es la moneda de cambio, es el pasaporte para el éxito. Y si esa imagen se empaña, si se agrieta, si se debilita, es muy difícil recuperarla, es una tarea ardua, que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, una profunda transformación. Y en el caso de Demet, parece que la situación se está volviendo cada vez más complicada, cada vez más difícil de revertir. Los medios turcos que antes la adoraban, que la ensalzaban, que la protegían, ahora la critican sin piedad, analizando cada uno de sus movimientos, cuestionando cada una de sus decisiones, desmenuzando cada una de sus palabras. Y los fans que antes la defendían a capa y espada, que la justificaban, que creían en ella ciegamente, ahora dudan de sus palabras, de sus acciones, de su sinceridad. La duda es como un veneno que se propaga lentamente envenenando la admiración, erosionando la confianza. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Son solo rumores infundados, inventados por la prensa sensacionalista, por los paparazzi ávidos de noticias jugosas. Son solo especulaciones sin fundamento, exageraciones que buscan el morbo, que buscan el clic fácil. ¿O hay algo más, algo que Demet ha estado tratando de ocultar, algo que la ha llevado a tomar decisiones cuestionables, a manipular la realidad, a construir una fachada de perfección?
La verdad por el momento sigue siendo un misterio, un rompecabezas cuyas piezas aún no encajan. Lo que sí es cierto y es innegable es que este escándalo, esta tormenta mediática, ha puesto en jaque su carrera, ha puesto en riesgo su futuro en la televisión turca, y quizás más allá en el panorama internacional. Su imagen se ha visto dañada, su reputación se ha visto empañada, y ahora deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, de sus silencios. Y aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante, donde surgen preguntas complejas sin respuestas fáciles. ¿Hasta qué punto las celebridades tienen derecho a mantener su vida privada en secreto? ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a saber la verdad, a conocer la faceta más íntima de sus ídolos? ¿Y hasta qué punto los medios, los periodistas, los investigadores, tienen derecho a investigar y a destapar los secretos de los famosos, a revelar lo que se esconde tras las cámaras, tras los focos, tras la sonrisa perfecta? Son preguntas que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre el poder de la imagen, sobre la manipulación mediática, sobre la delgada línea que separa la verdad de la mentira, la realidad de la ficción. Un debate que nos invita a cuestionar nuestros propios juicios, a ser críticos con la información que consumimos, a no dejarnos llevar por las apariencias, a buscar siempre la verdad, aunque a veces duela. En definitiva, la historia de Demet Özdemir, con todas sus sombras y sus luces, con sus secretos y sus revelaciones, es una advertencia sobre los peligros de la fama, sobre la presión constante a la que se someten los famosos, sobre la importancia de la autenticidad, de la honestidad, de la transparencia, y sobre las consecuencias devastadoras de vivir una vida basada en la mentira, en el engaño, en la manipulación. Así que para resumir, hemos visto como una estrella brillante, una actriz talentosa y carismática, Demet Özdemir, se ha visto salpicada por acusaciones muy serias de mentiras y manipulación. Hemos explorado los rumores que giran en torno a su vida personal, sus relaciones, su matrimonio, su comportamiento en el trabajo, sus presuntas exigencias y su actitud. Hemos analizado el impacto que todo esto puede tener en su carrera, en su imagen pública, en su futuro profesional. Y hemos debatido sobre las implicaciones de la fama, de la verdad, de la manipulación en el mundo del espectáculo, un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción es a veces muy difusa. Y ahora, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje, por su curiosidad, por su interés, por su paciencia. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su valentía al enfrentarse a esta historia, a esta verdad incómoda. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo, interesante, provocador. Y por favor, no se queden callados. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet es culpable de todo esto? ¿Creen que la prensa está exagerando, que está sensacionalizando la noticia? ¿O creen que hay algo de verdad en todo lo que se dice, en todo lo que se rumorea? ¿Cómo creen que debería enfrentar esta situación? ¿Creen que podrá recuperar su imagen? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus opiniones, debatan con otros espectadores, expresen sus dudas, sus inquietudes, sus perspectivas. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, cuáles son sus reflexiones, sus análisis. Sus comentarios son la vida de este canal, son lo que me impulsa a seguir investigando, a seguir creando contenido. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les provocó alguna reflexión, si despertó en ustedes alguna emoción. Compártanlo con sus amigos y familiares, compartan esta historia, esta advertencia, este debate, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de todas las historias que merecen ser contadas. Necesito su apoyo, necesito su energía, para seguir trayéndoles este tipo de contenido explosivo y revelador. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, en el mundo del espectáculo como en la vida, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.